Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Los 25 de marzo fueron días pródigos en la vida revolucionaria de José Martí y sobre todo en la expresión de su pensamiento. Hace 135 años, un 25 de marzo de 1889, se publicaba en The Evening Post su carta al director de esa institución periodística, pues contestando a otra publicación periodística que rebajaba y humillaba al pueblo de Cuba. Aquella carta conocida como Vindicación de Cuba es sin duda uno de los testimonios más altos del pensamiento político de José Martí, que se vería reflejado también otro 25 de marzo, pero de 1895, cuando se daba a conocer el Manifiesto de Montecristi. De esos dos extraordinarios documentos, también de cartas escritas por Martí el 25 de marzo, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con estudiosos del pensamiento martiano. Está esta tarde con nosotros la doctora Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos, el doctor Pedro Pablo Rodríguez, director general de la edición crítica de las obras completas de José Martí, investigador titular del Centro de Estudios Martianos, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y también me está acompañando la máster en Ciencias Laura Rodríguez de la Cruz, investigadora y jefa de proyecto de historia del Centro de Estudios Martianos. Con ellos estaremos mirando nuevamente a Martí, la vigencia de esos documentos, su extraordinaria visión para aquellos tiempos y el impacto que sigue teniendo hoy en los destinos de nuestra nación. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda martiana. No somos los cubanos ese pueblo de vagabundos míseros o pigmeos morales que a The Manufacturer le place describir, ni el país de inútiles verbosos incapaces de acción, enemigos del trabajo recio que justo con los demás pueblos de la América española suelen pintar viajeros soberbios y escritores. Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía, hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Escribía Martí en marzo de 1889, se publicaba un día como hoy de ese año en la prensa norteamericana aquel escrito que sería conocido como Vindicación de Cuba. Y me gustaría comenzar por ese escrito precisamente porque hoy es aniversario cerrado, hablando con la doctora Marlene. ¿Qué significaba aquella carta de Martí a The Evening Post? ¿Por qué? ¿Qué lo provocaba? ¿Cuáles eran las, pudiéramos decir, las ideas, los conceptos que Martí deslizaría en aquella carta a la opinión pública de los Estados Unidos? Buenas tardes, Randy, y buenas tardes, estimados televidentes. Mira, realmente Vindicación de Cuba es una de las piedras angulares no solo de la obra martiana, sino del pensamiento patriótico cubano de todos los tiempos. Yo recomendaría a todo cubano, viva donde viva, que lea con cierta frecuencia Vindicación de Cuba. Vindicación de Cuba responde ni más ni menos a lo que llamaríamos hoy una campaña mediática contra nuestro país y contra los habitantes de la isla. ¿Por qué te digo que una campaña mediática? Es una respuesta moderada, sólida, oportuna contra una serie de descréditos para nosotros, de los cuales fue origen un artículo publicado en The Manufacturer de Filadelfia bajo el título ¿Do we want to Cuba? ¿Queremos a Cuba? Así, terminado en signo de interrogación, del que se hizo eco el Evening Post de Nueva York con el título Una opinión proteccionista sobre la anexión de Cuba. Lo curioso es que estos periódicos eran adversarios, pero sí estaban de acuerdo en un punto: en los atractivos geográficos, económicos, políticos, de situación geográfica de Cuba y en la inferioridad moral de sus habitantes. Entre otros adjetivos denigrantes, dicen que los cubanos son inútiles, verbosos, incapaces, perezosos, cobardes, que sus esfuerzos por liberarse de España no pasaban de tener la dignidad de una farsa, que no teníamos preparación ninguna para el ejercicio cívico,
que éramos una bandada de personas sin propósitos en la vida y que por eso Cuba nunca iba a ser libre e independiente y ningún cubano estaba preparado para ser ciudadano en una república libre. Por esa razón, según ellos, sería perniciosa para los Estados Unidos incluso la anexión, porque éramos una civilización degenerada, para decirlo con palabras más contundentes, y entonces lo único aceptable para los Estados Unidos, llegado el momento, no era siquiera la anexión, era tener a Cuba como una dependencia, pero lo más aceptado no era eso siquiera, sino americanizarla por completo, es decir, despojarnos de nuestra identidad como nación, despojarnos de nuestra cultura. Y Martí, justamente alarmado porque las ideas anexionistas estaban ganando mucho cuerpo en ese momento y ya se estaba preparando algo que se iniciaría a finales del 89 y continuaría durante el primer trimestre del 90, que es la Conferencia Panamericana, ese antecedente tremendo de dominación continental y de los apetitos que se expresan hoy día sobre nuestras tierras. Martí estaba muy alarmado por esto y decide responder de esa manera. ¿Y cómo responde? Con argumentos basados en nuestra historia, en la historia cercana, la de la Guerra de los 10 años, esa que los norteamericanos llaman farsa, y no tiene a menos recordar que más de un norteamericano valiente murió luchando en los campos de Cuba, con alusiones evidentes a Henry Reeve y a la incorporación y pelea en nuestros campos durante un periodo importante de tiempo de Thomas Jordan, entre otros. Entonces, además de eso, Martí acude a hechos de la emigración cubana asentada en varios lugares del mundo, no solo en los Estados Unidos, y pone ejemplos saludables de cómo esa emigración fue capaz de abrirse camino en la tierra extranjera, dominar el idioma, hacer fortuna algunos, la mayoría en trabajos honrados, otros con más éxito, otros con menos, pero todos laborando por el bien del país, como un puñado de tabaqueros levantó una comunidad en un islote desierto, con franca alusión a Cayo Hueso, como las señoras, las dueñas de esclavos, se convirtieron en esclavas, dice Martí. Y es curioso porque cuando nosotros trabajamos con el borrador en inglés anterior a la versión publicada de Vindicación de Cuba, para la edición crítica del tomo 31 de las obras completas que acaba de concluirse y se publicará en algún momento, pero ya está terminado. Cuando trabajábamos con ese borrador nos dábamos cuenta de cuán laborioso fue para Martí urdir ese discurso en la lengua del contrario. Porque lo escribió en inglés. Lo escribió en inglés. ¿Cómo tacha frases completas que, aunque las escribe en inglés, están pensadas en español y sabe que no van a funcionar? ¿Cómo elimina cualquier dureza de juicio para no obstaculizar la comunicación? ¿Cómo se preocupa por moderar su lenguaje? Y a la vez, ¿cómo ese pulso ha temblado tanto? Porque evidentemente es presa de una indignación profunda, está herido en lo más profundo de sus sentimientos patrióticos. Uno se pregunta, profe, ¿cómo en ese momento estaría ese Martí que supo expresar toda su indignación con argumentos duros, con argumentos concretos, y a la vez no ofender al pueblo estadounidense, ni tampoco incluso a los anexionistas, que serían como el conducto hacia esa posición? A eso iba, precisamente porque el problema para Martí, y lo deja dicho desde el inicio, no es discutir el problema de la anexión. Y está claro en aquel momento que podía haber anexionistas que ingenuamente, en aquel momento era posible, hoy no, que ingenuamente confiaran en las buenas intenciones de los Estados Unidos y aceptaran alguna ayuda de los Estados Unidos. Pero realmente el problema era una cuestión de honor nacional. Estamos siendo ofendidos, estamos siendo tildados de seres inferiores y eso no era posible permitirlo. Pero el asunto es que no solo hace eso,
Vindicación de Cuba, como bien tú apuntabas al inicio, sale en inglés en The Evening Post el 25 de marzo, pero ya el 3 de abril él tiene traducidos los artículos ofensores y el texto completo de Vindicación de Cuba con una nota de presentación donde dice, comienza diciendo aproximadamente así, que cuando un pueblo, por fatalidad política o por imperativos económicos, piensa aliarse con algún vecino, hay que saber bien qué es lo que se va a hacer, hay que delinear una estrategia, no sea que su vecino lo desprecie, porque si tu vecino te desprecia, si no te respeta, no tienes nada que esperar de ese pueblo. Entonces, ese es el punto de partida. Y luego vienen los textos, porque lo que quiere es que la emigración hispanohablante asentada en la urbe, y luego eso llegó a Cuba, eso circuló en Cuba también, y debe haber circulado, me atrevería yo a decir, en otros países de Hispanoamérica. Saquen conclusiones por sí mismos, no deseen imponer ningún criterio. Y lo que está tratando es de unir, porque él siempre apuesta por unir y salvar a todo el que sea salvable, no por dividir ni crear compartimientos estancos. Y lo curioso es que Vindicación de Cuba fue recibido en la isla y fue leído en la isla. Por ejemplo, Enrique Hernández Millares, en su sección Carta de Nueva York, en La Habana Elegante, publica una extensa reseña de Vindicación de Cuba y cita párrafos completos ahí delante del gobierno español, pero hay otros 3 periódicos, y esto sí es menos conocido, uno que se llamaba El Amigo del Pueblo, que dice que Vindicación de Cuba es una respuesta digna a todas las ofensas que dicen de los cubanos los periódicos yanquis. Pero hay otros 2, El Liberal de corte autonomista y La Tarde de corte anexionista, que son adversarios entre sí. Hay toda una polémica en torno a Vindicación de Cuba, y El Liberal termina diciendo que en caso de llegar los Estados Unidos a Cuba sería la única manera en que el liberal autonomista, porque sencillamente preferían la opción pacífica a la guerra, optarían abiertamente por el independentismo y morirían en el campo de batalla. Es decir, eso fue ampliamente conocido en la isla en aquel momento. Tiene que ver un poco con ese concepto que decía Martí en Vindicación de Cuba, y cuando se dirigía a los anexionistas decía: ningún cubano honrado se humillará hasta haberse recibido como un apestado moral por el mero valor de su tierra. Pero lo mejor de esto es que cuando él empieza a poner ejemplos de la emigración, te vas a dar cuenta que lo mismo está hablando de médicos de talento con clientela del país, es decir, de los Estados Unidos, con ingenieros prestigiosos, como es el caso de Aniceto García Menocal, que fue el jefe de las obras del canal por Nicaragua. Está hablando de Heredia, pero a mí me llama la atención cómo él avecina en el mismo párrafo a Menocal, el hombre de cálculos, de diseños, de cosas mecánicas, con Heredia, el cantor del Niágara, el fundador de nuestro romanticismo, uno de nuestros grandes independentistas. Y en el mismo texto está el que es capaz de dominar la ciencia, pero el que es capaz de dominar la poesía, porque la poesía, como él va a decir años antes, en el 87, en su semblanza de Walt Whitman, es indispensable a los pueblos. Esa poesía que congrega o disgrega, que apuntala o derriba. Es indispensable para alguien como José Martí, cuyo pensamiento es poesía. Exactamente. El pensamiento literario, pero también el pensamiento político. Porque lo dice además, porque si la industria le da el sustento, la poesía le da la fe y la fuerza de la vida. ¿Dónde irá un pueblo de hombres que haya perdido el hábito de pensar con fe en la significación y alcance de sus actos? Entonces, esas son cosas que yo creo que hoy tienen una extraordinaria vigencia, sin duda alguna, porque estamos atravesando momentos de guerra cultural y nosotros tenemos que saber articular nuestros saberes y nuestras posiciones de defensa de la cubanía. Fíjate que Martí no solo se las ingenió para que toda esa información circulara en Cuba, circulara en la emigración hispanohablante asentada en los Estados Unidos. Él dirigió correspondencia personalizada a muchas personas, valga la redundancia, a muchos amigos, a muchos intelectuales,
por supuesto, a su hermano mejor, a su alter ego, a su amigo querido Manuel Mercado en México, al que le dice, ahí le mando lo que escribí en la lengua picuda. Fíjense qué manera de definir el inglés. Es una lengua con la cual él no se siente cómodo, pero hay que saber insertarse en el terreno del contrario y manejar sus códigos. Ahí le mando lo que escribí en defensa de Cuba en la lengua picuda de un arranque de pena y parece que impuso respeto. Y más adelante en ese mismo párrafo, que es muy extenso, dice, sin defender no sé vivir. A cada aserción falsa sobre nuestro pueblo, la corrección al pie. Entonces, esa es la posición de un hombre de una entereza cívica tremenda, porque tuvo que sobreponerse a la barrera lingüística, a la barrera cultural, a toda esa serie de elementos en contra. No olvidemos que él fue un emigrado subalterno en los Estados Unidos. Él nunca se quiso asimilar. Él fue un cubano raigal, aunque hubiera vivido allá, pero también se la manda a Néstor Ponce de León, se la manda a varias, pero lo más curioso para mí es cómo se la envía a José Ignacio Rodríguez. A José Ignacio Rodríguez porque había sido su maestro y a quien él le tenía mucho cariño, pero él sabía de sobra que en el caso de José Ignacio tenía una admiración desmedida por los Estados Unidos. Ya desde ese momento él era un anexionista, pero él confiaba en la posibilidad de atraerlo hacia Cuba, hacia la causa de Cuba desde la posición independentista. Y le dice a José Ignacio, ahora no puedo contener el deseo de enviarle unas líneas que publiqué en el Post, defendiendo nuestra tierra de cargos que no pueden dejarse correr sin peligro, sea cualquiera la suerte que espere al país, que contenerlo a usted entre sus hijos ya tiene material suficiente para su defensa. Desgraciadamente, la aspiración de Martí con José Ignacio no dio buen resultado. Sabemos que él terminó siendo incluso una de las personas que después de la muerte de Martí lo atacó, lo cuestionó, lo denigró incluso. Y siempre fue un fiel servidor de los Estados Unidos. Pero Martí en aquel momento confiaba en que era rescatable y apeló hasta los sentimientos personales, hasta esa simpatía, hasta esa amistad, para tratar de incorporarlo a la posición correcta. Es un ejemplo saludable de construcción de redes intelectuales, de comunicación, de logro de consensos, de trabajo político así minucioso, bien delineado, de estrategia comunicativa consciente. Y sobre todas las cosas, cuando uno lee Vindicación de Cuba en español, se da cuenta de que hay una estrategia comunicativa en el texto en inglés y hay otra en la del texto en español. Cómo hay determinadas palabras que cuando las expresa en inglés tienen una función para el lector medio yanqui. Por ejemplo, cuando él habla de los emigrados cubanos, de Cisneros, Francisco Javier Cisneros Correa en Colombia, de Manuel Márquez Sterling en Perú, del propio Menocal, para los norteamericanos habla de éxito, habla de logros materiales financieros, pero cuando traduce ese mismo fragmento para los lectores hispanos, habla de qué, de prestigio, habla de mérito, habla de valores morales. Entonces, eso te está dando la medida de que hay una concepción no solo política, una dimensión cultural de la cubanía detrás de esto, porque lo urgente en aquel momento no era solo la independencia de Cuba, era salvar la nación. Esa sigue siendo la urgencia de nuestros días. Una amplitud de pensamiento que también vino hasta Fidel, ¿no? Claro. En el sentido de que, como decía Martí en Vindicación de Cuba, pues amamos a la patria de Lincoln tanto como tememos a la patria de Cotton. No hablaba de un odio al estadounidense per se, hablaba de una diferenciación entre los valores universales que tenía aquella sociedad y los peligros que estaba engendrando en sí mismo aquella sociedad. Algo que después también pues reivindicaría
en el manifiesto de Montecristi, cuando hablaba también no del odio al español per se, sino del odio al que enfrentaría o al que trataría de conculcar la libertad. Decía Martí, los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles la terminaremos. Claro. No nos maltraten y no se les maltratará. Exacto. Respeten y se les respetará. Más que saludarlos en la muerte, quisiera la revolución acogerlos en la vida. Le decía Martí a los españoles, como le dijo entonces en Vindicación de Cuba, aquel texto sin duda extraordinario que hoy estamos recordando, como recordamos también el manifiesto de Montecristi. De Montecristi hablaremos ahora en nuestra mesa redonda, en esta mirada a los 25 de marzo de José Martí, que dejaron ideas preclaras para aquel momento de la guerra revolucionaria y para el futuro de Cuba. El documento hace gala del anticolonialismo, el latinoamericanismo y el marcado antiimperialismo martiano y su preocupación por los destinos de Cuba y la constitución de una república auténtica que responda a los intereses de los cubanos. Impreso en más de 10.000 ejemplares, las instrucciones del apóstol pedían su distribución en Cuba y se requería que llegara principalmente a manos de los españoles. Toda una obra de pensamiento signada por la unidad, la ética y la defensa de los principios revolucionarios. Los objetivos plasmados por Gómez y Martí en el manifiesto de Montecristi serían definitivamente conquistados el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro. Bueno, manifiesto de Montecristi, 1895, un 25 de marzo también, Pedro Pablo. Casualidades de la vida o esos misterios que tiene la historia, ¿no? Pero cuánto de vasos comunicantes, cuánto de consolidación del pensamiento político de Martí hay en Vindicación de Cuba y después en el manifiesto de Montecristi. Mira, realmente el manifiesto es, sin duda, es un documento que resume en buena medida, estoy diciendo, y es un documento extenso, pero resume en buena medida toda la obra de concientización, de patriotismo y de levantamiento del espíritu cubano y de la idea de revolución que ha llevado Martí a lo largo de su vida, pero sobre todo después que crea el Partido Revolucionario Cubano. Hay muchos vínculos, inclusive de palabras, de ideas, entre las ideas centrales del Manifiesto de Montecristi y otros textos. Podríamos decir, por ejemplo, aquel que inició el periódico Patria y en el que habla de cuál es la idea que se tiene con el periódico, o el que escribe cuando el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, en el que le da inclusive una importancia grande, un peso grande en el texto al significado internacional, y yo diría no solo americano para el continente, sino universal, de la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Bueno, el manifiesto, yo creo que inclusive Martí lo pensó muchísimo, porque los manuscritos están plagados de cambios, de arreglos, y yo a veces me pongo a revisarlo y recuerdo su poesía, los versos libres que nunca publicó y que están llenos de tachaduras, de enmiendas y a veces hasta una línea de verso con un espacio vacío. Quiere decir, le faltaba completar la idea y completar la cantidad de sílabas que debe llevar cada línea de verso. Pero es que aquí, evidentemente, Martí siguió una forma de trabajar habitual, evidentemente en él, que era escribir escribiendo y sobre la misma marcha ir, digamos, precisando cada vez mejor el texto. Yo diría que, en primer lugar, el Manifiesto de Montecristi, el documento original, va a reflejarnos esa capacidad autocrítica de Martí, de tratar de que las ideas lleguen lo más claramente posible a sus lectores. Y eso va acompañado, en el caso de este texto, al igual que con otros muchos textos de Martí, con el uso de un lenguaje muy rico del idioma español, pero a la vez muy claro. Es decir, Martí es capaz de utilizar palabras quizás que no eran de uso frecuente, pero las sabe manejar muy bien en el contexto para que se entienda. Y es frecuente que esté empleando ideas que no se refieren a una cosa, digamos, concreta exactamente, sino que esté empleando la imagen. Porque
aunque se ha hablado mucho de la imagen en el plano literario de Martí, yo soy de los que piensa que es que Martí pensaba. En imágenes. Por imágenes. La imagen es polisémica, te permite que el lector o el que te escucha se haga ideas y que a lo mejor dos personas no lo suman exactamente igual. Y Martí estaba buscando, yo diría eso, justamente dar la riqueza de pensamiento de algunas cosas. Hay dos temas centrales en Manifiesto Montecristi, sin duda para mí, ¿no? Uno es la guerra. ¿Por qué hay que ir a la guerra? Cosa que ha venido explicando desde hace rato, pero aquí se sintetizan y hay que hacer un ejercicio interesante por parte de sus estudiosos, ver cómo criterios que ha manejado antes aquí se van a dar de nuevo, porque esto es como el resumen de la entrega en el momento en que se va ya a salir para empezar la guerra. Y hay que ver además cómo él lo llama, el Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Es decir, no es un texto de José Martí, es un texto del Partido Revolucionario, cosa que había hecho en otros casos anteriores, en que había escrito también documentos en nombre del Partido Revolucionario Cubano. Pero esto tiene una diferencia sutil, pero importante. La firma él y Máximo Gómez, con lo cual está dando la unidad entre la labor política, de unidad política, de preparar conciencia del partido y la guerra que va a comenzar. La guerra se va a hacer, como dice él, pero que la firma de Gómez lo estampa, lo dice ya también, que está de acuerdo con él, de hecho, pues que el ejército, la lucha por la libertad, va a seguir también estos puntos de vista de José Martí. Y yo creo que demuestra además esa extraordinaria, digamos, compenetración que se produjo entre el general... Dos hombres con recias discusiones para llegar a ese consenso de la unidad. Exacto. Bueno, la discusión en el 84 no fue muy recia. Recordemos que Gómez iba a bañarse. Como buen dominicano, en el medio del frío, le avisaron que el agua estaba caliente y dijo, este muchacho me está alargando esto, déjame irme. Pero bueno, lo interesante es esto, de cómo Gómez, que tiene todo un historial anterior al propio Martí, sin embargo, es ganado por los puntos de vista de Martí, quien además hay que leer sus cartas durante 1893 y sobre todo en el 94, cuando Martí piensa en el principio del 94 que ya la guerra está inminente y Gómez lo convence de que no y le pide todavía más pasos organizativos. Esas cartas requieren de un estudio cuidadoso, porque nos van dando cuenta de cómo en ese debate amistoso, porque siempre es amistoso, y Martí es muy cuidadoso en el lenguaje que usa con Gómez, y Gómez también, Gómez que tiene fama de que era un hombre a veces un poco explosivo, sin embargo, también cuida mucho su lenguaje con Martí, y uno se va dando cuenta de cómo van ajustando entre los dos cómo ha de ser la guerra y cómo ha de empezar y cómo ha de terminar. Y el otro elemento importante que me parece que tiene el texto, bueno, yo creo que hay dos elementos importantes más. Uno de ellos es el concepto de revolución, que es algo que tenemos pendiente de un estudio a fondo. De verdad que sí. Lo que pasa es que habría que trabajar tanto que bueno, son tantas las cosas que hay que hacer con Martí. Para las nuevas generaciones de investigadores. Sí. No, para todos tenemos muchos trabajos. Martí aquí habla de revolución, no de libertad, no de independencia. La palabra que más utiliza es revolución. Y esto es interesantísimo porque yo diría que Martí tiene un concepto ya muy del siglo XX, quizás de algunos del siglo XIX, pero todavía en América, en América Latina sobre todo, y en los propios Estados Unidos, el término revolución se usaba para cualquier conflicto militar en una república, un alzamiento o dos grupos políticos que chocaban, etcétera, etcétera. Eso se le llamaba al que estaba contra el gobierno, bueno, que era revolucionario y que eran los revolucionarios. Y revolución va cobrando un sentido negativo en muchos casos. Martí, sin embargo, la emplea siempre con sentido positivo, porque revolución es para él un proceso de cambios que van a alcanzar su esplendor, vamos a decir así, en la República, pero que arrancan desde la guerra. La guerra tiene que ir fundando ya un país distinto, no puede ser el país de la colonia. La colonia se va rompiendo no solo para llegar a alcanzar, o mediante este camino para alcanzar un Estado nacional propio, sino que va creando un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de intereses, un nuevo tipo que inclusive hasta de relaciones sociales en el medio de aquella guerra. Es decir, hay un concepto, yo diría,
muy contemporáneo y muy que toma en cuenta las relaciones sociales que va a haber en la República. Y por eso va llevando al lector a que se dé cuenta de qué república es la que está hablando, de qué va a pasar en Cuba, de que no es una guerra contra el español, no es una guerra de odios. Por cierto, tengo que aprovechar ya que tenemos seguramente un público que nos ve. No repitamos más innecesariamente que Martí odió. Es cierto que lo dijo en Abdala, más nunca volvió a hablar de odio, más nunca. Inclusive varias veces dijo, el odio no es conveniente, el odio no es bueno. Lo estoy diciendo de pura memoria. Pero bueno, lo interesante es eso. ¿Qué república quiere Martí? Aquí está dicho. Lo venía diciendo desde antes en más de un caso. Pero aquí se sintetiza en un documento que en su impresión original tenía unas cuantas páginas, un texto apretado además. Es decir, aquí hay una cantidad de ideas realmente notable. La que Martí, digamos, que sintetiza o entrega todo el cuerpo de ideas que ha venido desarrollando desde antes. Y quiero llamar la atención sobre un detalle más. No solo que le permite la estancia al español, la necesidad de contar con el español de trabajo en Cuba, no es contra él, es contra un sistema político y contra un sistema de explotación colonial que va a la guerra. Pero además aparece también el problema de hacia dónde va el mundo. Eso está aquí también. Es decir, el peligro de que, de hecho, se está abriendo una lucha por el control de nuestra América. No lo dice abiertamente en el caso de las potencias europeas, cosa que sí manejan en otros documentos, pero sí lo dice sobre todo por los Estados Unidos. Pero da a entender en más de un caso, que esto puede traer inclusive un enfrentamiento entre los Estados Unidos y los países de Europa. Eran conocidos, por supuesto, las apetencias y las prácticas coloniales europeas. Ver el peligro que ya iba representando Estados Unidos era para un hombre adelantado a su tiempo. Sin dudas. Y eso explica que también cómo, ese texto que nunca publicó, que dejó unas cosas escritas en las que decía que, que Cuba independiente tendría que buscar una cercanía con Europa, porque nunca con los Estados Unidos, porque estaban pegaditos a nosotros y nos ansiaban por dominarnos, por controlarnos, por incorporarnos a su territorio. Luego, ahí está dando, y eso es otro elemento más que me parece importante, ese liderazgo de Martí, esa capacidad de ver más allá, esa capacidad de mirar hacia el futuro. Bueno, por la mañana estábamos hablando y yo decía, caramba, como aprendió Fidel de Martí. Tengo que decirlo, no me queda más remedio, como aprendió Fidel de Martí. Y se trata efectivamente de eso, es decir, Martí se ha dado cuenta desde mucho antes, pero aquí no deja de decirlo, que Cuba independiente tiene un papel en el mundo moderno. Era un hombre que no solo era un líder para un país, no miraba a la realidad nacional, miraba al mundo en el que se iba a dar esa guerra y se iba a dar esa contienda, ¿no? Exactamente, lo cual explica por qué cuando desembarca lo primero que hace es empezar a escribir a los cónsules europeos y decirles que la guerra no pretende romper relaciones con ellos ni crearles problemas a esos países, sino al contrario, que Cuba libre va a tener relaciones con ellos, de manera que no terminen estos países apoyando a los Estados Unidos, no solo a España, sino a los Estados Unidos. Y hay un último elemento que me gustaría tratar, y es, algo que ya apuntaba Marlene, y es ese increíble manejo del lenguaje en Martí. Es un lenguaje, lo dije al principio, pero ahora quería extenderme un poquitico más, ese lenguaje en el que, digamos, hay por un lado, una riqueza del manejo de la lengua española tremendo, y sin embargo no entorpece nunca, aunque quizás hay algunas palabras que algunas personas que no tenían, digamos, ese mismo nivel de conocimientos ni de lecturas que tenía Martí, quizás tuvieran cierta dificultad. Pero el contexto ayuda mucho. El contexto en el que Martí utiliza esas palabras explican perfectamente su contenido. Yo creo que ahí está una muestra de esa capacidad de comunicación, y diría no solo de comunicación, de ese gran periodista que fue siempre, sino de liderazgo. Martí ejerce su liderazgo a través de la palabra, entre otras cosas, también con su acción, también con su ejemplo, también con su trato, con sus, vamos a decir así, con sus compañeros. Yo voy a decir sus subordinados, no, eso no le gustaría a Martí, con sus compañeros. Y uno se da cuenta
de que Martí es un hombre que levanta no solo ánimos para que lo sigan, para que trabajen junto con él, sino para ser respetado por aquellas personas y ser asumido como el líder. De algún modo, un hombre como Gómez también comprende que este es el que puede efectivamente hacer lo que ellos no habían podido hacer, que es alcanzar esa unidad. Y eso se verá en el propio diario de Máximo Gómez. Gómez lo dice desde que están en Santo Domingo y después lo dice más de una vez cuando están andando después de desembarcar en Cuba y buscar a las tropas cubanas e incorporarse a ellas. Es decir, Gómez queda totalmente ganado por Martí. Y ya lo había sido desde antes, desde aquel momento en que por primera vez se vieron en Santo Domingo y Gómez se acodó con él en una ventana a ver una fiesta campesina y le dijo: para esos trabajo yo. Y ahí se estableció, yo diría, esa comunicación necesaria e imprescindible. Martí comprendió que Gómez tenía los mismos intereses de justicia social, de pensar en los pobres de la tierra, de trabajar para ese pueblo trabajador, para ese pueblo que se ha olvidado, para ese pueblo que en la República de Cuba tenía que tener, digamos, los elementos necesarios para tener otro tipo de existencia, otro tipo de vida. Y por eso también no deja escapar el problema del racismo. No lo podía dejar escapar, porque el gobierno español lo utilizaba. Pero ¿qué pasaba? Bueno, lo dijo Marlene hace un momentico. ¿Qué pasó con la famosa polémica? Bueno, que este era un pueblo de negros. Y como era un pueblo de negros, era un pueblo bárbaro, ¿no? ¿Cómo era la frase? Que tú lo sabes mejor que yo. Era un pueblo inferior. Inferior. Dice que en Vindicación de Cuba, que el negro más salvaje de Georgia, del sur de los Estados Unidos, estaba mejor preparado para el ejercicio ciudadano que el de Cuba. Podía ser presidente el de allá, pero el de Cuba no estaba preparado ni siquiera para ser ciudadano. Fíjate hasta dónde llegaba la inferioridad. Por eso, con lo cual, no, por cierto, no estaba tampoco defendiendo mucho a los pobres negros de Georgia, ¿no? Pero lo que llama la atención es semejante tipo de criterio. Claro, también los españoles eran seres inferiores. Sí, también. Pensemos en eso, para ellos. Claro, para ellos los españoles eran seres inferiores. Y esto es interesantísimo porque yo diría que Martí no enfrenta, digamos, el orgullo sano español. No, nunca. Y aquí tampoco. Está llamando una guerra contra España, pero insiste, no contra el español. Porque claro, en primer lugar él es hijo de españoles. De españoles que fueron posiblemente o casi seguramente personas monárquicas y que sin embargo su padre terminó entendiéndolo. Y su madre, que yo diría que no por política, sino porque era la madre y quería cuidar a su hijo. De eso va a hablar después ella, con las cartas. El hombre que allí dejó plasmado aquello, ¿no? De que una guerra pujante y capaz habría que hacerla, de poner casa firme pronto a la República. Era lo que aspiraba Martí, lo que Gómez respaldaba con aquel manifiesto. Un José Martí que también ese mismo 25 de marzo le diría a su madre: el deber de un hombre está allí donde se es más útil. Y de esa carta, de ese pensamiento de Martí, también reflejado en sus misivas, hablaremos esta tarde en nuestra mesa redonda. Sigue con nosotros. Bueno, como si no bastara para que un 25 de marzo hubiera gestar o publicarse, porque realmente se gestó el 21 de marzo, Vindicación de Cuba, o viera nacer el manifiesto de Montecristi, también otros 25 de marzo reflejan a través de las cartas ese pensamiento de amor y de combate de José Martí. Y de eso quisiera, Laura, que nos hablaras esta tarde. ¿Cuánto de Martí también tenemos en esas cartas? Aquella a la madre, pero muchas otras que también reflejan su pensamiento y también su valor como ser humano. Sí, buenas tardes, Randy, y a los televidentes. Ese día, 25 de marzo de 1895, como bien ya apuntaban, no solo pues surge el manifiesto de Montecristi, que va a ser tan importante, sino que además Martí redacta en vísperas de que ya va a comenzar su viaje, ¿no?, hacia Cuba, redacta varias cartas
y entre ellas aparecen algunas que están vinculadas al proceso organizativo de la propia guerra y a las preocupaciones que tiene. Porque lo interesante de las cartas es que, a diferencia de los textos que van hacia lo público, aquellos que van a ver, en las cartas él puede expresar sus preocupaciones acerca de cómo podía avanzar el proceso. Y en este sentido, pues aparecen cartas a Gonzalo de Quesada, a Benjamín Guerra, a Fernando Figueredo, a Ulpiano de Yundé. Todas van a estar enfocadas en dos ideas fundamentales. Aparte de orientar elementos de la organización de la guerra, en la necesidad del orden en la guerra y de la importancia de que ésta se lleve a cabo siempre con justicia y apegada a la realidad del país, teniendo en cuenta de que Martí está buscando precisamente esa unidad entre los distintos grupos de pensamiento, de aquellas personas que, como bien aparece en el Manifiesto de Montecristi y en otros textos martianos, que quieren el bien de la patria, aunque de formas diferentes. Entonces él está abogando por que estas personas que lo están apoyando en la guerra siempre recuerden que dentro de ese orden, dentro de esa organización, siempre hay que tener en cuenta que la guerra debe ser una guerra hecha con justicia. Y lo segundo que reflejan estas cartas, y que también refleja en las otras, en la que le escribe a la madre y en la de Federico Enríquez y Carvajal, es la idea de Martí del deber, del cumplimiento del deber y del sacrificio, que en todas las cartas que vamos a ver a partir del día 25 pues va a aparecer como una constante, aunque el cumplimiento del deber en Martí ha sido una constante desde que era prácticamente un adolescente, pues en estas cartas él va a recalcar constantemente de que él va a estar donde el deber lo llame, donde sea más útil. Lo vamos a ver, es una idea repetida incluso casi con las mismas palabras textuales en todas estas cartas. Por ejemplo, él le dice, cuando le escribe a Gonzalo de Quesada, a Benjamín Guerra, dice: donde quiera que yo esté, está la mayor suma de posible cumplimiento del deber urgente. No flaquearé por ningún exceso, ni por el de la aspiración fatal al deber, ni por el de la condescendencia. Amo y venero cuanto sacrificio respetable se hace alrededor de mí. Voy con justicia. O sea, allí condensa valores éticos que considera, en una pequeña frase ha condensado todo lo que él espera de los cubanos que van a la guerra, pero él es el ejemplo. Él nunca va a pedir a los demás, y lo vamos a ver con la carta de Federico Enríquez y Carvajal, nada que él no sea capaz de hacer primero. Mi sacrificio primero para poder esperar el sacrificio de los demás. Debo cumplir mi gran deber para esperar que los demás cumplan también con su deber. Y entonces luego aparecen las cartas que ya son un poco más personales. La carta a la madre, que tal vez alguien puede decir, ¿será una carta de despedida? Porque le dice, bueno, hoy 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted, siempre pienso en usted. Y luego comienza a hablar de el cumplimiento del deber y por qué es importante para él esta nueva etapa que se va a comenzar en su vida. Pero esa carta es más bien una carta donde se condensa y donde él expresa toda esa relación de amor que ha tenido con su madre y donde él espera que ella una vez más entienda por qué él se sacrifica por su país. E incluso les recuerda de una manera muy dulce de que él considera de que ese sentido del sacrificio lo ha heredado de ella. Y entonces, en ese sentido, él va a ir mezclando su visión del deber con su propia responsabilidad para con la familia. O sea, ¿cómo voy a estar orgulloso al lado de mi familia si no he cumplido primero mi deber con mi patria y con la humanidad? Entonces, esa es una idea que nos da la magnitud de esa humanidad de Martí, ¿no? Y que él no se iba a sentir orgulloso de sí mismo, estar al lado de su mamá, de cuidarla, si primeramente no había cuidado a aquellos que en su patria sufrían. Entonces, por ejemplo, ahí le dice
muy directamente, ojalá pueda algún día, hablando de la familia, verlos a todos a mi alrededor, contentos de mí. Y entonces sí que cuidaré de usted con mimo y con orgullo. O sea, para él poder estar a su lado con orgullo, primero debía haber cumplido con su deber. Y por supuesto, va hacia lo que él considera que ha sido la formación que le ha dado su madre, ¿no? Y cómo en él hay un hombre de bien, porque ella también ha tenido que ver precisamente con esos valores que él tiene, y le dice: ahora bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza, la bendición. Allí va cerrando la carta, pero lo más interesante para mí de la carta es precisamente la postdata, lo que aparece posterior a la firma, porque es donde demuestra que Martí va a la guerra esperanzado. Él no va a la guerra a morir, él va a la guerra a iniciar un nuevo proceso. Y que desmienta a los que dicen que fue el suicidio. Exacto, precisamente. Él le dice: estoy más seguro de que nunca, voy más seguro que nunca ahora y contento, o sea, estoy parafraseando, y precisamente desmiente esto. Y luego está la carta a Federico Enríquez y Carvajal, que se ha llamado testamento antillanista, sí es verdad, pero dentro encierra muchas otras ideas, los peligros que él ve que pueden volver a estar en la guerra, donde él considera que está ese mayor deber urgente. Él sabe que su presencia es importante en la emigración, pero considera que es más necesaria en la contienda, porque tiene que evitar aquellos males que dieron al traste con los procesos revolucionarios anteriores. Y lo dice de una manera... Que mejor leyó la guerra de 68. Exacto, él lo dice de una manera muy romántica: debemos evitar la falta de comunicación y la emulación que es parte de la naturaleza humana entre aquellos que van a ser fundadores del proceso. Y lo otro es que debe garantizar desde la guerra el germen de esa república y el crédito de la revolución. Porque, retomando lo que ya se había dicho anteriormente, revolución es un concepto mucho más complejo para Martí. La revolución son todas las transformaciones que van a garantizar una república de nuevo tipo, que van a garantizar una república que no traiga lo que él ya consideraba que había sido un freno en el resto de las repúblicas de Américas, que es precisamente crear un gobierno nuevo que sea capaz de unificar. Él llama a las inteligencias de la patria con aquella masa más inculta, con esos otros elementos, para precisamente construir y que no termine ni en la tiranía ni en la anarquía. O sea, él está allí también condensando, bueno, lo que ha aprendido de sus experiencias latinoamericanas, y luego está diciendo: pues mi presencia en la guerra es importante para desde ella evitar este proceso. Y bueno, por último, precisamente la idea de el papel que desempeña Cuba dentro de las Antillas y la importancia que tiene su independencia para garantizar no solo el honor de la América hispana y de nuestra América, sino también para garantizar el equilibrio del mundo. Ya aquí vuelve a esta idea que va a ser fundamental, o sea, ese pensamiento humano donde la patria no es solo Cuba, sino la humanidad. Y América y Cuba tienen un papel fundamental para garantizar un mundo más justo, un mundo cada vez más humano. Y entonces todas estas ideas, y por supuesto tiene un final proceso en el que considera que para él son sus hermanos solo aquellas personas que aman a su patria, y que además, si cae en la guerra, no es solo por Cuba, sino por la independencia del resto de los pueblos de América, aunque lo hace muy directamente aludiendo a Santo Domingo, ¿no? Porque la carta es a Federico Enríquez de Carvajal, pero deja bien claro de que si muero, obviamente él no está pensando en morir, él está pensando en llevar toda su obra adelante, sería precisamente por el mundo. Escuchando esas reflexiones de la misiva, vuelvo a lo que decía Pedro Pablo. La carta a la madre es ese pensamiento que decía Fidel: de Martí aprendí la ética, y viene precisamente en esos conceptos que vierte en la carta. La revolución, el concepto de revolución de Fidel viene también pues muy cerca de ese Martí que lo plasma en el manifiesto de Montecristi. Y ese mirar de Fidel
al mundo, no a Cuba como un minúsculo país, sino a Cuba como parte de un mundo que había que salvar, viene también de esa lectura permanente de Martí. Martí que sigue siendo referente, por supuesto, para los grandes desafíos que tenemos por delante. De eso le propongo que hablemos en breve, en estos últimos minutos de nuestra mesa redonda. Bueno, de cara al sol, así se han propuesto las instituciones martianas emprender un nuevo recorrido en ese acercamiento de Martí a los cubanos y al mundo. El pensamiento de hoy que tiene que mirar a ese pensamiento sin dudas profundo de José Martí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar también a nuestros jóvenes, sobre todo para ese pensamiento martiano? ¿Qué pretende esta campaña de las instituciones martianas? Bueno, esta jornada nacional e internacional por el 130 aniversario de la caída en combate de José Martí está bautizada por el lema, a mí no me gusta eslogan, porque si en español tenemos lema, ¿por qué yo voy a decir eslogan, verdad? De cara al sol, aludiendo a aquella frase del propio Martí en los versos sencillos, que moriré de cara al sol. Y va a tener una duración de 2 años, ya empezó el 28 de enero de 2024 y se va a extender hasta el 28 de enero de 2026. Esta jornada la organiza y conduce la Oficina del Programa Martiano y todas las instituciones martianas de Cuba, seamos o no parte de la oficina, como es el caso del Centro de la Sociedad Cultural, están implicadas en ella. No voy a mencionar a todas, por supuesto, pero es realmente una jornada que tiene un alcance mucho mayor que el marco de las propias instituciones y se pretende coordinar todas esas actividades en aras de la defensa de la cubanía, la defensa de la nación cubana, que es la prioridad en este momento. Y por supuesto que hay motivaciones fundamentales como el 130 aniversario del inicio de la guerra necesaria en 2025 y de la caída en combate de nuestro héroe nacional. En esa época, en mayo, tanto en el 2024 como en el 2025, entre otras actividades en toda Cuba, se organizan en el Centro de Estudios Martianos 2 coloquios internacionales, que ya el nuestro, próximamente, del 14 al 16 de mayo, se va a llamar El Modernismo de José Martí, y el del año próximo está dedicado precisamente a la caída en combate y tiene una amplitud de temas inmenso, pero además estará dedicada al aniversario 65 de la Revolución y a otros hechos trascendentales, y tiene un hito fundamental en la 6ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo a inicios de 2025, entre otros muchos momentos significativos. Yo creo que esta es la primera mesa de tema martiano que tenemos en el contexto de esa jornada, pero no va a ser la única. Seguramente, así que ya tendrán oportunidad de ver nuevas caras, porque tenemos un grupo importante de personalidades en Cuba, no solo en el Centro de Estudios Martianos, en las universidades, en el Instituto de Historia de Cuba, en la propia Academia de la Historia, en otras instituciones, el propio movimiento juvenil martiano. Yo creo que van a tener la posibilidad de escuchar a varias personalidades interesantes aquí. Y yo sí creo que hay que llevar a Martí a los jóvenes. Hay que montarse en los códigos que a los jóvenes les interesan hoy. Hay que entrarles, perdóneseme que sea tan gráfica, por la vía de los afectos y de los sentimientos. Yo creo que una buena manera de iniciarse en la lectura de José Martí por parte de ese grupo etario es leer sus cartas a jóvenes. Las cartas a jóvenes están disponibles en la biblioteca digital del Centro de Estudios Martianos y está también
en forma de aplicación para dispositivos Android. Que por cierto, en el portal José Martí del Centro, en la sección útiles, se pueden descargar varias aplicaciones de obras completas, de aforismo, pero las cartas a jóvenes están ahí. Y son sus cartas a María Mantilla, a Bernardo Figueredo Antunes, a Panchito Gómez Toro y a otros tantos jóvenes a los cuales Martí se dirigió, porque no olvidemos que ese hombre que en 1889 también acometió ese proyecto cultural de contenido emancipatorio que fue la Edad de Oro, no fue una mera revista para niños y jóvenes, confiaba en la formación de los niños y jóvenes de esa época, porque iban a ser los ciudadanos llevados a dirigir los caminos de nuestra América, no solo de Cuba, iniciado el siglo XX. Los niños son la esperanza del mundo. Lo dijo él y yo creo que es deber nuestro poner en práctica esas enseñanzas. Para esos jóvenes y para esos niños, ¿qué dejaron esos pensamientos de Martí del 25 de marzo de 1889, del 25 de marzo de 1995, Pedro Pablo? Bueno, yo creo también como Marlene que deja un camino que toda generación tendrá que ir atravesando. La atravesaron, yo diría, las nuestras, cuando empezamos a hacer vida social, por decirlo de alguna manera. La atravesaron otros que nos antecedieron y que, digamos, quedan en el camino de la formación y el desarrollo de una conciencia cubana, patriótica, revolucionaria y socialista en Cuba. Y al mismo tiempo, no solo los jóvenes, yo creo que es importante también que toda persona que tenga una responsabilidad sea martiana. La suma esa responsabilidad con sentido martiano, es decir, de entrega personal, no como una obra en función suya, sino de entrega personal, y en segundo lugar comprender que está trabajando para los demás. Ese sentido, yo diría, de enorme humildad que tuvo Martí y que la demostró en todo momento, cuando dijo que había que cuando comenzara la guerra, y por eso vino a Cuba, la dirección tenía que venir acá, porque eran los que estaban combatiendo. No podía volver a ocurrir el problema del 68. No podía. Bueno, del 68 no, del 78. Vamos a hablar bien. Y yo creo que ahí está esa enseñanza de Martí y esa capacidad de poder él transmitir esa entrega sin hacer alardes de aquello ni nada por el estilo, sino justamente de hacerlo en la cotidianidad. Por eso lo adoraban los obreros cubanos de Nueva York, por eso era el hombre del Cayo y de Tampa, por eso también fue el hombre de los patriotas cuando llegó. Y voy a cerrar con una anécdota que cuenta aquel capitán boricua, cuando vio a la gente en el campamento de José Maceo que aplaudían a Martí, y él quedó pasmado. Además, era un periodista y escritor, y decía: caramba, qué bien habla, qué dominio de la lengua. Y entonces le preguntó a un campesino, a un campesino mambí, y ¿usted le gustó, eh? Sí, por eso aplaudí. ¿Y usted lo entendió todo? Bueno, a veces dijo algunas cositas que yo no entendí muy bien. ¿Y por qué usted lo estaba aplaudiendo? Porque él dijo lo que yo quería decir. Ahí está. Martí, el hombre que nos enseñó también en Vindicación de Cuba que solo con la vida cesará entre nosotros la batalla por la libertad. Ahí está, se resume las esencias, los conceptos, la manera en que este país ha tenido que enfrentar toda su historia, luchando permanentemente por su libertad. Le agradezco muchísimo a ustedes haber estado esta tarde con nosotros este 25 de marzo. 135 años después de aquella vindicación de Cuba, y por supuesto que volveremos de nuevo en la mesa redonda a seguir hablando de Martí, a traerlo a nuestro pueblo y traerlo a nuestros jóvenes con ese sentimiento con que lo cuentan sus estudios. Así que nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.
damos la bienvenida. El presidente Díaz-Canel visitó varias entidades del municipio de Minas de Mata-Hambre, en la provincia de Pinar del Río. El mandatario llamó a incrementar producciones este año. El primer ministro cubano